Saludos estimados amigos del canal Aurora. En el día de hoy estaremos exponiendo un caso de un niño muy interesante. Se trata de un niño de 4 años de edad del sexo masculino que fue llevado a la consulta para una evaluación multidisciplinaria por retraso severo del neurodesarrollo y también retraso físico, asma persistente moderada, estatura baja como ya señalé y alergias múltiples severas. Los hallazgos clínicos relevantes fueron retraso severo en el neurodesarrollo. La prueba genética dio como resultado la duplicación cromosómica 2p25.2, p25.1 y variante patogénica en el gene PUM1 asociada a la discapacidad intelectual, ataxia cerebrosa y talla baja. No hemos observado todavía hallazgos cerebrales en este paciente, pero estaremos pendientes a los mismos. Hablando un poquito entonces sobre los problemas adicionales aparte de este problema genético que de una manera tan clara se manifestó en este caso. El paciente también presentó asma persistente moderada con síntomas diarios, despertares nocturnos frecuentes y necesidad de broncodilatadores de rescate y también de broncodilatadores para control. El otro que vamos a señalar y enfatizar fue la estatura baja, para la cual se hizo una evaluación que corresponde a este tipo de situación. Las alergias múltiples severas pues implican una sospecha de un componente inmunológico mediado por inmunoglobulina G, y en el plan de seguimiento se hizo una evaluación neurológica pediátrica y genética para descartar la atrofia cerebelosa que, como ya señalamos, no encontramos en este caso. Volviendo entonces a lo de las alergias, pudimos comenzar un manejo temprano de las alergias, más temprano de lo que usualmente se hace debido a la severidad de las mismas. Bueno, entonces en cuanto a la discusión de este caso, podemos decir algo sobre la patofisiología del asma persistente, que es una enfermedad inflamatoria crónica. Enfatizamos esto, que el asma es un proceso inflamatorio principalmente, no es meramente la sibilancia, y que involucra los linfocitos CD4, eosinófilos, mastocitos y macrófagos. En muchos casos el componente inmunológico en esta condición es extremadamente importante. Los mediadores como interleuquina 4, la 5 y la 13 inducen hiperreactividad bronquial y producen una remodelación, o sea, una alteración anatómica, histológica de la vía aérea con una producción excesiva de moco. Y siempre enfatizamos que esto es lo más importante en el manejo del asma. El control del proceso inflamatorio, que es el que tiende a persistir. En cuanto a la duplicación 2p25.2p25.1, esta duplicación afecta a genes como son el gen SOX11 y el MYT1L, y estos genes están implicados en el desarrollo del sistema nervioso central. Por eso es que vimos que en este paciente hubo problemas de esta naturaleza de desarrollo tan severo, porque están asociados a retraso psicomotor, dismorfismos faciales que no eran muy severos en este caso, pero sí estaban, cardiopatías congénitas que no se han detectado en este caso, y trastornos de comportamiento que tampoco han sido característicos, vamos a decirlo así, como que estén en este paciente que hemos tenido. Ahora bien, el hallazgo de la variante patogénica en PUM1 es muy importante porque está relacionada con la ataxia cerebelosa espinocerebelosa tipo 47, que puede manifestarse con dismetría
disartria, diplopia y atrofia del vermis cerebeloso. Bueno, este casito, que es bastante complicado, presenta un diagnóstico diferencial que hemos podido dilucidar, pero podemos repasar un poco. Por ejemplo, en el retraso del neurodesarrollo hay trastornos genéticos como el Rett, el Angelman, el hipotiroidismo congénito, parálisis cerebral, que ya para eso necesitamos un historial que no estaba presente aquí, estatura baja de por sí, el síndrome de Turner, que lo hemos discutido en algún otro video de este canal, la deficiencia de hormonas de crecimiento, trastornos genéticos como el que diagnosticamos, el PUM. PUM1, variante patogénica. Sobre las alergias múltiples, podemos pensar la posibilidad de una inmunodeficiencia combinada, mastocitosis, intolerancia alimentaria, que sí existió en este niño, pero que no fue de naturaleza inmunológica. El asma persistente, pues, diferencial sería, como ya sabemos, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, bronquiolitis obliterante. El curso del caso no señala a ninguna de estas condiciones, sino a uno de asma como tal. Este paciente presenta entonces un síndrome complejo con afectación multisistémica. La duplicación cromosómica y la variante PUM1 explican el retraso del desarrollo, la estatura baja y posiblemente la atrofia cerebrosa si surgiera. El asma persistente moderada de las alergias múltiples sugiere una disfunción inmunológica que debe ser evaluada, que de hecho ha sido evaluada ya con pruebas específicas de IgE, pruebas de piel, las cuales se ha podido detectar y tratar exitosamente. Entonces, veamos que el abordaje debe ser multidisciplinario, incluyendo genética, neurología, lo cual todo esto ha sido muy efectivo, neumología y la endocrinología pediátrica. La asesoría genética para el caso de duplicación 2P25.1 y PUM variante patogénica, que es este caso, se hereda. La duplicación cromosómica en esta región, con una variante como la que mencionamos, puede tener implicaciones clínicas importantes y el asesoramiento genético es clave para entender su impacto y herencia. ¿Qué significa entonces la duplicación 2P25.1? Bueno, es una duplicación de material genético en el brazo corto del cromosoma 2. Puede incluir genes cuya sobreexpresión, que quiere decir que tiene más copia de lo normal, está asociada con síntomas clínicos como retraso psicomotor, trastorno del espectro autista, alteraciones cardiovasculares y otros. El término variante patogénica indica que esta duplicación puede causar enfermedad o contribuir a un fenotipo clínico. Fenotipo quiere decir que hay una expresión observable. En cuanto a la pregunta si se hereda, que ya la hemos contestado, sí puede heredarse, aunque también puede surgir como un evento de novo. Cuando decimos de novo es que no está presente en los padres. Si en el informe genético aparece el término MAT o PAT, indica si fue heredado de la madre o del padre respectivamente. Y esto es una observación bien importante. Si es de novo, como ya explicamos, el riesgo de repetición en hermanos es bajo. Si es heredado, otros miembros de la familia podrían ser portadores. Así que el asesoramiento genético es bien importante, porque te ayuda a entender el diagnóstico y los genes implicados, evaluar riesgos de recurrencia en futuros embarazos, ayuda a tomar decisiones informadas sobre pruebas genéticas familiares, que más adelante vamos a hacer una exposición más detallada,
y ayuda a recibir apoyo emocional y orientación médica especializada, tal como lo hemos podido hacer en este caso. Así que nuestras recomendaciones son que si usted tiene un niño que tiene características similares a lo que se refiere al neurodesarrollo, no estamos hablando de la parte tanto de las alergias como del asma, sino al neurodesarrollo, es importante que consulte un asesor genético clínico, preferiblemente un geneticista médico, que afortunadamente en Puerto Rico los tenemos todavía. Y hay que considerar hacer estudios genéticos a los padres para determinar si la duplicación es heredada o de nuevo. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta información pueda ser útil para todos ustedes. Aprovecharemos esta ocasión de la presentación del caso para expandir sobre las pruebas genéticas. Una prueba genética analiza un tejido o la sangre de una persona para determinar si existe alguna modificación en su mapa genético. Las pruebas genéticas pueden ser muy útiles para determinar si una persona tiene una enfermedad genética o si tiene probabilidades de desarrollar una en el futuro. La información que se obtiene en este tipo de pruebas puede servir para diagnosticar una enfermedad genética, iniciar un tratamiento o tomar medidas preventivas, y también ayudan en las decisiones tales como la selección del tipo de carrera o la planificación familiar. Hay varios tipos de pruebas genéticas disponibles, así que haremos una descripción general de estas pruebas. Contestemos esta pregunta: ¿por qué someterse a una prueba genética? Una prueba genética se puede recomendar por diferentes motivos, entre ellos, para confirmar o descartar un diagnóstico en una persona que presenta síntomas de una enfermedad genética. Para personas con antecedentes familiares o hijos con una enfermedad genética es muy importante esta investigación. También se utiliza para detectar posibles enfermedades genéticas en recién nacidos con el objetivo de iniciar un tratamiento lo antes posible. Esto es una situación que observamos con alguna frecuencia en la clínica. ¿Cómo se realiza esta prueba? En una prueba genética se analiza una muestra de sangre, de piel, de cabello o de otro tejido de una persona a fin de estudiar su ADN, sus cromosomas o proteínas y detectar si existe alguna modificación o mutación asociada a alguna enfermedad genética. Las mutaciones pueden afectar a todo el gen o parte de él y pueden causar un funcionamiento anormal que desencadena una enfermedad. Hay 3 tipos de pruebas genéticas disponibles hoy en día. Están las citogenéticas, que se utilizan para examinar cromosomas enteros. También están las pruebas bioquímicas, que miden las proteínas producidas por los genes, y pruebas moleculares para detectar pequeñas mutaciones en el ADN. En el paciente que presentamos hubo que realizar pruebas moleculares para clarificar su diagnóstico genético. Ya hemos hablado sobre los diferentes tipos de pruebas. A la mayoría de los recién nacidos en los Estados Unidos se les realiza una detección sistemática de enfermedades genéticas. Estas son las pruebas que se hacen en el nursery, al nacer. Gracias a la detección de estas enfermedades se pueden realizar intervenciones. Obviamente no se pueden incluir todas las enfermedades, sino aquellas que tienen desde el punto de vista estadístico y de salud pública significancia. Estas intervenciones se usan para prevenir la aparición de los síntomas o minimizar la gravedad de la enfermedad, haciendo un tratamiento temprano o preventivo. Las pruebas de detección de portadores pueden ayudar a las parejas a saber si son portadores. Y en tal caso, si son portadores, pues sabemos que hay unos riesgos de transmisión a sus hijos. Las enfermedades que usualmente caen en esta categoría son la fibrosis quística, la anemia falciforme o la enfermedad de Tay-Sachs, que es rara en Puerto Rico,
pero la anemia falciforme la vemos con bastante frecuencia. Por lo general, se recomienda este tipo de pruebas a aquellas personas con antecedentes familiares de trastornos genéticos o a los miembros de un grupo étnico con un mayor riesgo de ciertas enfermedades genéticas. Al realizar la prueba en ambos progenitores se puede determinar si la pareja tiene probabilidades de tener un hijo con una enfermedad genética. Las pruebas de diagnóstico prenatal sirven para detectar modificaciones en los genes o los cromosomas de un feto. Este tipo de pruebas se recomienda a las parejas que presentan un mayor riesgo de tener un bebé con un trastorno genético o cromosómico. Para realizar la prueba se puede obtener una muestra de tejido a través de la amniocentesis o la vellosidad crónica. Las pruebas genéticas pueden usarse para confirmar un diagnóstico en un individuo con síntomas o para monitorear el pronóstico de una enfermedad o la respuesta a un tratamiento. Las pruebas predictivas o de predisposición genética pueden identificar a las personas que tienen riesgo de una enfermedad antes de la aparición de los síntomas. Estas pruebas son muy útiles cuando una persona tiene antecedentes familiares de una enfermedad en particular y existe un método de intervención disponible para prevenir la aparición de dicha enfermedad o para minimizar su gravedad. Las pruebas predictivas sirven para identificar las mutaciones que aumentan el riesgo de que una persona vaya a desarrollar una enfermedad de origen genético, como por ejemplo algunos tipos de cáncer. Algunas pruebas forenses sirven para la identificación de un individuo en sí, sino para identificar a un individuo. Y hay que tener cuidado, no es para identificar a las personas con riesgo de una enfermedad genética. Las pruebas forenses se usan para fines legales como investigaciones criminales, asuntos de paternidad o identificación de cuerpos tras una catástrofe como en el caso del huracán Katrina y en Puerto Rico el huracán María. ¿Quién debe someterse a una prueba genética? Para determinar si usted o un miembro de su familia debería someterse a una prueba genética, deberá considerar varios aspectos, tanto desde una perspectiva médica como emocional. El resultado de una prueba genética puede proporcionar un diagnóstico y ayudar a obtener información sobre el manejo de los síntomas, el tratamiento o cambios en el estilo de vida. Sin embargo, las pruebas genéticas tienen sus limitaciones. Cuando una prueba genética detecta una mutación, no siempre es posible determinar cuándo o cuáles síntomas de la enfermedad podrían aparecer, cuáles ocurrirán primero, la gravedad de la enfermedad o cómo será su evolución con el tiempo. Aún así, el resultado de la prueba, quiero decir que si el resultado de la prueba resulta negativo, la persona podría aún tener el riesgo de una enfermedad. Dada la complejidad de los aspectos médicos y emocionales de la realización de pruebas genéticas, es importante que el paciente consulte con un profesional médico, como un asesor genético, para aprender los riesgos y beneficios de este tipo de pruebas y para obtener la respuesta a las preguntas que pueda tener antes y después de la prueba. Para obtener información sobre el asesoramiento genético y la preparación para una consulta con un asesor genético, el pediatra o el médico a cargo de usted le dará la información y orientación correspondiente. Ahora bien, ¿cuáles son los diferentes tipos de pruebas genéticas? Existen muchos tipos de pruebas genéticas disponibles para analizar cambios en genes, cromosomas o proteínas. Un profesional de la salud tomará en cuenta varios factores al seleccionar la prueba adecuada, incluyendo la afección o trastornos que se sospechan y las variaciones genéticas típicamente asociadas con esas condiciones. Si un diagnóstico no está claro, se puede usar una prueba que analiza muchos genes o cromosomas. Hemos tenido una serie de casos en nuestra práctica que nos ha sido sumamente útil la prueba genética para clarificar los diagnósticos. Sin embargo, si se sospecha una afección específica, se puede realizar una prueba más enfocada.
Estos tipos de pruebas genéticas podemos mencionarlas de la siguiente forma. Las pruebas moleculares, que buscan cambios en uno o más genes. Estos tipos de pruebas determinan el orden de los componentes básicos del ADN, es decir, los nucleótidos, en el código genético de una persona. Un proceso llamado secuenciación del ADN. Estas pruebas pueden variar en alcance. Puede ser una variante única dirigida. En este caso, las pruebas de variante única buscan una variante específica en un gen. Se sabe que la variante seleccionada causa un trastorno, por ejemplo, la variante específica en el gen HBB causa la enfermedad de células falciformes. A menudo este tipo de pruebas se usa para evaluar a los miembros de una familia, de una persona que tiene una variante particular, con el fin de determinar si tiene una afección familiar. Además, en general, las empresas de pruebas genéticas directas al consumidor analizan una serie de variantes específicas en genes particulares, en lugar de encontrar todas las variantes en esos genes, cuando brindan información sobre riesgos de salud o enfermedad. Gene único. Las pruebas de gene único buscan cualquier cambio genético en un solo gen. En general, estas pruebas se usan para confirmar o descartar un diagnóstico específico, particularmente cuando hay muchas variantes en el gen que pueden causar la afección sospechosa. Panel de genes. Las pruebas de panel buscan variantes en más de un gen. A menudo este tipo de pruebas se usa para identificar un diagnóstico cuando una persona no tiene síntomas que pueden corresponder a una amplia gama de afecciones, o cuando el trastorno sospechoso puede ser causado por variantes en muchos genes. Por ejemplo, hay cientos de causas genéticas de la epilepsia. Otra prueba es la secuenciación del exoma completo, que es la secuenciación del genoma completo. Estas pruebas analizan la mayor parte del ADN de un individuo para encontrar variantes genéticas. En general, la secuenciación del exoma completo o del genoma completo se usa cuando las pruebas de un solo gene o de un panel no han brindado un diagnóstico, o cuando la afección sospechosa o la causa genética no están claras. La secuenciación del exoma completo o del genoma completo suele ser más rentable y ocupa menos tiempo que realizar múltiples pruebas de un solo gene o de panel. Las pruebas cromosómicas analizan cromosomas completos o fragmentos largos de ADN para identificar grandes cambios. Los cambios que se pueden encontrar incluyen una copia adicional o faltante de un cromosoma, como por ejemplo trisomía o monosomía, respectivamente. Los que me siguen en mi canal también han tenido la oportunidad de ver un par de casos de este tipo. También estas pruebas pueden identificar en un cromosoma cuando se agrega, que sería una duplicación, o falta, que sería una eliminación de un componente, o también cuando hay reordenamiento, que son las translocaciones de segmentos de cromosomas. Ciertas afecciones genéticas están asociadas con cambios cromosómicos específicos y se puede usar una prueba cromosómica cuando se sospecha una de estas afecciones. Por ejemplo, el síndrome de Williams es causado por una eliminación de una sección del cromosoma 7. Puedo decir que a lo largo de estos años de práctica, prácticamente todo este tipo de pruebas la hemos utilizado de una manera muy provechosa. Las pruebas de expresión génica analizan qué genes están activados o desactivados, es decir, expresados en diferentes tipos de células. Cuando un gen está activado, es decir, está activo, la célula produce una molécula llamada ARN mensajera a partir de las instrucciones de los genes, y la molécula del ARN M se usa como modelo para fabricar proteínas. Las pruebas de expresión génica estudian el ARN mensajero en las pruebas para determinar qué genes están activos. Demasiada actividad, es decir, sobreexpresión, o muy poca actividad, si sería subexpresión de ciertos genes, pueden sugerir trastornos genéticos particulares como muchos tipos de cáncer. Las pruebas bioquímicas no analizan directamente el ADN, pero estudian la cantidad o el nivel de actividad de las proteínas o enzimas que se producen a partir de los genes.
Las anomalías en estas sustancias pueden indicar que hay cambios en el ADN que subyacen a un trastorno genético. Por ejemplo, los niveles bajos de actividad de la enzima biotinidasa sugieren una deficiencia de biotinidasa que es causada por variantes del gene BTD. Las pruebas genéticas son herramientas de laboratorio que estudian los genes, las instrucciones del ADN que heredamos de nuestros padres. Esos son los genes. Estas pruebas pueden ayudar a identificar mayores riesgos de problemas de salud, elegir tratamiento o evaluar respuestas a tratamiento. De manera que estos recursos están disponibles en estos momentos y los utilizamos, como ya dije anteriormente. Bien importante desde el punto de vista del paciente es la asesoría genética.